Soy Javier. Tengo 34 años y soy profesor de preparatoria aquí en Atlanta. En este momento estoy sentado frente a la cámara de mi celular, apoyada sobre una torre de libros de texto y cuadernos de mis alumnos, con una luz medio improvisada y el corazón golpeándome en el pecho más fuerte de lo que me gustaría admitir. Detrás de mí se ve una estantería con novelas, diccionarios, algunos proyectos escolares pegados con imanes. Desde fuera, si alguien pasara por el pasillo, quizás pensaría que solo estoy grabando una clase en línea o un mensaje motivacional para mis estudiantes. Pero no. Lo que voy a contarte no es una lección de gramática ni un comentario literario. Es la historia de cómo mi matrimonio, ese que yo creía perfecto, se convirtió en la peor traición de mi vida. ¿Y cómo sobrevivo después de eso? Durante 2 años completos, viví convencido de que había encontrado a mi persona. Esa idea romántica que nos venden de alguien que te cuida, te protege, te acompaña en todo, que te conoce tanto que basta una mirada para saber cómo estás. Me gustaba sentir que, después de años de estar soltero o de relaciones que no iban a ningún lado, al fin había tocado puerto seguro. Me repetía a mí mismo: «Lo lograste, Javier. Encontraste el amor adulto, estable, sano». Y decirlo ahora, con todo lo que sé, me da un vuelco en el estómago, como si hablara de otra vida, de otro hombre. Mi esposa, Laura, parecía ser exactamente todo lo que yo había soñado. Atenta, cariñosa, siempre pendiente de cómo me sentía, siempre preguntándome por mi día con un interés que se veía sincero. Trabajaba desde casa como ingeniera de software, así que casi siempre estaba allí cuando yo volvía del instituto, cargando exámenes por corregir y anécdotas de adolescentes que no dejan de sorprenderme. A veces tenía la cena lista y la casa olía a pasta con salsa, a pollo al horno, a pan tostado. Otras veces me esperaba para cocinar juntos. Poníamos música en la cocina, ella bailaba con el cucharón en la mano, y yo me reía pensando que por fin tenía ese tipo de complicidad que antes solo veía en las películas. Me escuchaba hablar de mis alumnos, se reía de mis chistes malos de profesor, incluso me ayudaba a planear actividades usando tecnología. Y todas las noches, sin fallar una sola, venía a la cama con mis vitaminas y un vaso de agua, me besaba la frente como si yo fuera su enfermo favorito y me decía que me amaba. Ese ritual nocturno se convirtió en una especie de marca registrada de nuestro matrimonio. Yo lo asociaba con cuidado, con ternura, con responsabilidad. Ahora lo asocio con algo muy distinto. «Tengo que mantener sanito a mi hombre», decía con esa sonrisa que al principio me derretía el corazón y me hacía sentir elegido. Yo confiaba en ella con todo. Y cuando digo todo, es todo. Con mi mente, con mi cuerpo, con mi futuro, con mis contraseñas, con mi familia, con mi vulnerabilidad. Le di cada parte de mí sin reservar nada, porque así nos enseñan que se ama bien, ¿no? Entregándolo todo. Hoy sé que la confianza puede ser lo más peligroso que le entregas a alguien si no la merece, porque lo que descubrí cuando dejé de tragar esas pastillas, cuando por fin abrí los ojos a lo que estaba pasando en mi propia casa, en mi propia cama, en mi propio cuerpo, derrumbó todo. Cada recuerdo se manchó, cada «te amo» se convirtió en una mentira, y la imagen del matrimonio perfecto se rompió en 1000 pedazos. No solo cambió lo que pensaba de ella, cambió lo que pensaba de mí, de mi vida, de mi capacidad de leer a las personas, de quién era yo como hombre, como pareja, como adulto que se supone que sabe lo que hace. Sentí que toda mi identidad se tambaleaba. Antes de contarte la pesadilla completa, tengo que pedirte algo, y sé que suena a típico youtuber, pero para mí se volvió una herramienta de supervivencia. Si estás viendo esto ahora mismo, por favor dale like a este video y suscríbete al canal. No lo pido por vanidad, lo pido porque necesito que esta historia le llegue a cuanta más gente mejor. Porque si algo así pudo pasarme a mí, un hombre educado, un docente, alguien que siempre se consideró cuidadoso y racional, le puede pasar a cualquiera. Déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es donde estás.
Leo cada comentario. De verdad. A veces los leo en las noches en las que me cuesta dormir y me ayuda a sentir que no estoy solo, que mi historia resuena en alguien, que no soy un caso raro atrapado en el silencio. Créeme, vas a querer escuchar cómo termina todo esto. Vas a querer saber qué descubrí, qué hice y cómo logré sobrevivir. Y no solo eso, sino empezar a reconstruir algo parecido a una vida. Voy a llevarte al principio, al origen, a cuando todo todavía parecía normal. Antes de Laura, mi vida era bastante sencilla. Daba clases de inglés en una preparatoria, salía de vez en cuando con amigos, y mis relaciones habían sido más bien cortas y desordenadas. Siempre fui el profe buena onda, el que escuchaba a todos, el que se quedaba después de clase ayudando al alumno que iba rezagado. En lo sentimental, en cambio, yo era el que se quedaba a medias, el que entregaba más de lo que recibía. Laura y yo nos casamos hace 3 años, pero nos conocimos un año antes, en una conferencia de tecnología en el Centro de Convenciones de Atlanta. Yo estaba acompañando a unos alumnos a un evento de STEM. Recuerdo claramente la sensación de estar vigilando a varios adolescentes hiperactivos, pidiendo que no corrieran, que no se llevaran folletos de los stands como si fueran souvenirs gratis, mientras al mismo tiempo intentaba mostrar interés en las charlas. Laura estaba dando una ponencia sobre ciberseguridad. Me senté al fondo de la sala, más por vigilancia que por interés, pero me enganchó su forma de hablar. Se movía con seguridad, usaba ejemplos claros, hacía bromas nerds que solo algunos agarraban. Hablaba de vulnerabilidades, de ataques silenciosos, de cómo el peligro muchas veces viene disfrazado de algo aparentemente confiable. Ironías de la vida. Yo la miraba pensando, qué mujer tan brillante, tan segura de sí misma. Nunca imaginé que esa misma persona sería quien encontraría todas mis vulnerabilidades para aprovecharse de ellas. Después de la charla, mis alumnos quisieron tomarse una foto con ella. Los acompañé y allí fue cuando hablamos por primera vez. Ella se agachó a la altura de ellos, les preguntó qué querían estudiar, les dio consejos. Luego levantó la vista, me dio la mano y dijo, ¿tú eres el profesor Javier, el del proyecto de lectura? Lo vi en el programa, ganaron un reconocimiento, ¿no? Me quedé medio aturdido. No estaba acostumbrado a que alguien fuera de la escuela supiera quién era yo. Hablamos unos minutos, intercambiamos correos por si quería que algún día fuera a dar una charla a mi instituto. Ese, por si acaso, se convirtió en correos cada vez más personales, llamadas nocturnas, memes compartidos, chistes internos, hasta que finalmente pasamos del mundo digital a las citas en persona. Empezamos a salir. Era divertida, inteligente, parecía admirar mi trabajo. Decía que le encantaba que yo me dedicara a la educación, que el mundo necesitaba más hombres así, sensibles pero firmes. Me hacía sentir visto. Me preguntaba cómo me había ido con tal alumno. Recordaba nombres de chicos que había mencionado una sola vez. Para alguien como yo, que había pasado años sintiéndose de fondo en la vida de otros, eso fue adictivo. Un año después de conocernos, en una noche templada de primavera, me propuso matrimonio. Sí, ella a mí. Estábamos en un parque, con luces colgando entre los árboles. Sacó un anillo de su bolso, se puso medio nerviosa, o eso creí, y me dijo que quería construir una vida juntos, que conmigo sentía estabilidad, hogar. Me emocioné tanto que apenas pude hablar. Dije que sí casi sin respirar. La boda fue pequeña pero preciosa. Un jardín con farolitos, mesas rústicas, comida sencilla pero buena. Mis padres la adoraban, mis amigos también. Todo el mundo decía que yo era afortunado de haberla encontrado. «Te lo mereces, Javi», me repetían. En las fotos se nos ve sonriendo, bailando el vals, prometiéndonos cuidar al otro. A veces todavía veo una de esas fotos en la que ella me mira como si yo fuera el único hombre del mundo, y se me eriza la piel. Es perturbador recordar lo que sentía entonces y compararlo con lo que sé ahora. El primer año de matrimonio fue realmente bueno. No voy a borrarlo solo porque el final fue una pesadilla. Arreglamos la casa entre los dos
Elegimos colores para las paredes, discutimos por tonterías como el tipo de sofá o dónde poner la tele. Hicimos algunos viajes cortos a las montañas, una escapada a la playa en Florida, visitamos a mi hermano. Hablábamos de tener hijos algún día, cuando estuviéramos más acomodados. Compartíamos playlists, recetas, series. Yo me sentía profundamente feliz, de ese modo tranquilo que te hace pensar. Creo que esto es lo que la gente llama estabilidad. Entonces, aproximadamente 6 meses antes de que todo se viniera abajo, Laura empezó con algo nuevo. Dijo que había estado leyendo sobre salud y bienestar, sobre lo importantes que eran las vitaminas y suplementos, especialmente para gente con trabajos estresantes como el mío. Una tarde llegó con una bolsa de papel de apariencia ecológica y dentro un frasco grande de cápsulas naturales. La etiqueta era verde, tenía hojas dibujadas y palabras como wellness, balance, relax. Según ella, era una mezcla especial de vitamina D, complejo B, magnesio, cosas para el sueño, el estrés y la energía. Me sentó en la mesa, puso el frasco delante de mí y empezó a explicarme que el estrés de la docencia, que las defensas, que la importancia del descanso profundo. Sacó el celular y me mostró artículos, reseñas, testimonios. Me habló de estadísticas de burnout en maestros. Yo ya estaba cansado cuando llegaba a casa, así que sus argumentos me sonaron razonables. Me gustó la idea de que se preocupara por mi salud más de lo que yo mismo me preocupaba. Amor, trabajas demasiado, me repetía mientras giraba la tapa del frasco. Siempre estás cansado, siempre estás cargando cosas del colegio. Déjame cuidar de ti, por favor. Yo la miré, vi su rostro concentrado, sus manos pequeñas sosteniendo aquellas cápsulas, y pensé que sería ridículo desconfiar. La dejé, le creí. Empezamos con una cápsula al día, para que no me pegara tan fuerte, según ella. Al principio todo parecía bien. Tomaba las vitaminas en la noche, me dormía rápido, me despertaba relativamente descansado. El sabor era un poco amargo, pero asumí que era normal. Nada me llamaba la atención todavía. Con el paso de las semanas, empezaron a introducirse pequeños cambios. Mi sueño se hizo más pesado. Pasé de despertarme 1 o 2 veces durante la noche, como había sido siempre, a dormir del tirón, sin sueños que recordara. Podía sonar bien, pero había algo extraño. Me levantaba exhausto, como si no hubiese descansado en absoluto. Llegaba al instituto con una niebla mental que me costaba despejar. Y luego llegaron los huecos de memoria. Al principio eran detalles sin importancia. Laura mencionaba conversaciones que supuestamente habíamos tenido la noche anterior y yo no recordaba nada. ¿Te acuerdas que dijiste que querías renovar el cuarto de invitados?, comentaba mientras lavaba platos. Dijiste que podríamos poner un escritorio para que trabajes más cómodo. Yo la miraba desconcertado. ¿Cuándo dije eso?, preguntaba. Ayer, antes de dormir. Estabas medio zombie, pero lo dijiste, respondía riendo. Estás tan estresado que ni te acuerdas de tus propias ideas. No fue una vez, fueron varias. Planes que según ella habíamos acordado, comentarios que supuestamente yo había hecho, decisiones pequeñas que ya estaban habladas. Cada vez que yo fruncía el ceño intentando recordar, ella rellenaba los huecos con explicaciones lógicas, el cansancio, la cantidad de cosas en mi cabeza, la edad, el estrés de fin de semestre, y yo, que siempre he sido el primero en echarse la culpa, asumí que el problema era mío. Con el tiempo la cosa ya no se limitaba a olvidos menores. Empecé a tener la sensación de que había días que se me escurrían entre los dedos. Recordaba estar en la sala viendo una serie y de pronto el siguiente recuerdo era despertar en la cama, como si alguien hubiera cortado el resto de la noche. Creía que solo estaba durmiéndome rápido, hasta que los signos físicos comenzaron a apilarse. Una mañana, frente al espejo, mientras me abotonaba la camisa para ir a clase, vi un moretón en el brazo. Tenía forma de dedos. 5 marcas moradas, bien definidas,
como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Los toqué. Dolían. Sentí un frío en el estómago que me dejó sin aire. Miré alrededor como si alguien fuera a darme una explicación. Nada. Pensé que tal vez me había golpeado contra la mesa de noche, aunque no coincidía. Esa noche le pregunté a Laura, tratando de sonar casual. Estábamos en la cama. Ella revisaba algo en su laptop. Le mostré el brazo. Su reacción fue inmediata. Abrió mucho los ojos, se acercó, lo tocó como si fuera un médico. «¡Dios, Javi! ¿Y eso?», exclamó. «¿Te caíste? ¿Te pegaste con algo?». «No recuerdo haberme pegado con nada», admití. Se quedó pensativa unos segundos y luego dijo: «A veces te mueves mucho cuando duermes. Podrías estar golpeándote con los muebles. O... no sé. Podríamos hacerte análisis de sangre, a ver si tienes algo de coagulación o anemia. No quiero que sea algo serio». Se mostró muy preocupada. Insistió en que debíamos ir al médico. Se ofreció a sacar la cita, a acompañarme. Todo eso encajaba con la imagen de la esposa que cuida. Fuimos. La doctora me hizo preguntas sobre mi rutina, mi trabajo, mi sueño, mi alimentación. Pidió análisis de sangre. Todo salió normal. Sin anemia, sin problemas de coagulación. Después de escucharme hablar del cansancio, de la niebla mental, de ciertos olvidos, concluyó que podía ser estrés y ansiedad. «Tu trabajo es exigente», dijo. «Estás describiendo síntomas bastante típicos de ansiedad crónica. Te puedo recetar un ansiolítico suave para ayudarte a dormir y para que tu mente descanse». Laura se agarró de esa palabra como si fuera la pieza que faltaba. «¿Ves?», me dijo saliendo del consultorio. «Te lo dije, estás muy estresado. Deja que te ayuden. Yo me encargo de surtir la receta». Y así, a las supuestas vitaminas se sumaron las pastillas para la ansiedad, más cosas que tragar sin cuestionar, más sustancias que pasaban por sus manos. Lo más irónico de todo es que, antes de eso, yo no me sentía ansioso. Cansado, sí. Pero la ansiedad como tal hizo su aparición después. Después de los huecos de memoria, del agotamiento extremo, de la sensación de estar perdiendo el control de mi propia mente. Mientras tanto, otras pequeñas señales iban apareciendo. Mi teléfono empezó a registrar mensajes que yo no recordaba haber enviado. Respuestas frías, formales, sin mi estilo. Mi madre me llamó un día para decirme: «Hijo, te noto raro por mensaje, como distante. ¿Todo bien?». Yo abrí la conversación y vi mis respuestas, o lo que se suponía que eran mis respuestas, frases cortas, sin emojis, sin bromas. No era mi voz. Se lo comenté a Laura. «Seguro escribes medio dormido», dijo, restándole importancia. «A mí también me pasa. Además, últimamente estás como oído. Tal vez respondes y luego lo olvidas». Y otra vez elegí creer eso, porque la alternativa, que alguien tomara mi teléfono y escribiera por mí, me parecía demasiado invasiva como para considerarla de verdad. A eso se sumó otro detalle: la ropa con la que amanecía. Me acostaba con una camiseta vieja y pantalón corto. Despertaba con un pijama distinto, a veces incluso con calzoncillos diferentes. Repetí la pregunta varias veces y la respuesta de Laura fue siempre la misma: «Te cambias en la noche. Te vi medio dormido, amor. Seguro ni te acuerdas». La idea de que fuera sonámbulo empezó a rondarme, pero nunca había tenido historial de eso. Aún así, como siempre, mi primer impulso fue culparme a mí mismo. Algo raro debo tener. Todo esto era un caldo de cultivo perfecto para que yo empezara a dudar de mi propia percepción. Me miraba al espejo y sentía que no me reconocía del todo. Mis alumnos empezaron a notarlo. Una chica se me acercó al final de clase y me dijo: «Profe, hoy se quedó callado como 2 veces a la mitad de la explicación. ¿Está bien?». Fue duro que alguien de 16 años viera algo que yo llevaba meses intentando no mirar. Pero el punto de quiebre llegó con una llamada de mi mejor amigo, Daniel. Daniel y yo nos conocemos desde la universidad.
Fuimos roommates, compartimos pizzas baratas, trabajos mal pagados, borracheras, fracasos amorosos. Él ha sido mi familia elegida desde hace años. Me llamó un martes, a media mañana, durante mi hora libre en el instituto. Contesté esperando un chiste, alguna anécdota del trabajo. «Oye, Javi, necesito preguntarte algo». Empezó con una seriedad que me puso tenso. «¿Tú estás bien?» Le di la respuesta automática. «Sí, solo cansado, mucho trabajo, ya sabes». Pero Daniel no se conformó. «El sábado en la carne asada», dijo, «te vi muy raro, como ido. Tenías la mirada perdida, hablabas más despacio, te quedabas en blanco. Te pregunté algo y tardaste como 10 segundos en reaccionar. Pensé que estabas borracho, pero apenas tomaste. Parecía que estabas drogado». La palabra se quedó flotando. Drogado. Me reí incómodo. Le dije que no, que solo estaba agotado, que estaba tomando vitaminas y algo para la ansiedad que me había recetado la doctora. Mientras se lo decía, noté cómo una parte de mí se revolvía con fuerza. Daniel guardó silencio unos segundos y luego añadió: «No eres tú, te conozco, ¿ok? Algo no cuadra. Si necesitas hablar, estoy aquí». Colgamos, pero esa conversación se me quedó pegada a la mente como una etiqueta difícil de arrancar. Por primera vez, empecé a mirar alrededor de mi propia vida como si fuera una escena que alguien más hubiera montado para mí. Y en ese contexto, el cajón con candado cobró un nuevo significado. Laura siempre había sido reservada con su trabajo. Decía que manejaba información sensible de sus clientes de ciberseguridad, que no podía dejar su laptop abierta, que su escritorio era territorio restringido. Lo respeté, pero una tarde llegué temprano de una reunión corta y pasé por la oficina para preguntarle si quería que pidiera comida a domicilio. La puerta estaba abierta, ella no estaba. Fue la primera vez que vi el cajón inferior del escritorio cerrado con un candado metálico nuevo. Antes no estaba. Me quedé unos segundos observándolo, notando el brillo del metal, la forma del arco. Una parte de mí quiso agacharse e intentar forzarlo, buscar la llave. Otra parte se congeló. Cuando Laura volvió con una taza de café en la mano, intenté sonar casual. «Oye, ¿y ese candado del cajón? Nunca lo había visto». «Ah, eso», dijo sin levantar mucho la vista. «Es por un cliente nuevo. Información muy delicada. Me pidieron reforzar la seguridad. Ya sabes, paranoia corporativa». Lo dijo con naturalidad. Cambió de tema enseguida preguntando qué queríamos cenar, si había corregido los exámenes del grupo más conflictivo. Pero esa imagen, la del cajón cerrado, se quedó en mi mente como un símbolo de algo que yo no podía ver. Las semanas siguientes, la dinámica de las vitaminas se volvió más rígida. Si yo decía que las tomaría más tarde, veía algo en sus ojos, un destello de enojo o de nerviosismo. Se quedaba parada junto a la cama hasta que me veía tragar. A veces, incluso, me pedía que abriera la boca, que levantara la lengua. «Es que eres muy despistado, amor», decía riendo, pero la risa no llegaba a los ojos. «No quiero que se te olviden, son importantes». Ya no se sentía como cuidado, se sentía como supervisión, como si estuviera pasando un control de calidad cada noche. Yo empezaba a sentir miedo, pero lo disfrazaba de cansancio, de preocupación por el trabajo. Era más fácil pensar que el problema era el estrés que aceptar que quizá la persona a la que amaba podía estar haciéndome daño. Entonces llegó la noche de la llamada en susurros. Me desperté a medias alrededor de la medianoche. Tenía la mente nublada, el cuerpo pesado como si me hubieran atado con sacos de arena. Escuché la voz de Laura en el pasillo, hablando por teléfono en voz baja. Las palabras me llegaban como ecos, pero hubo fragmentos que se clavaron. «Martes en la noche. Sí, el mismo precio que la vez pasada. Va a estar totalmente noqueado, no te preocupes». La sangre se me heló. Sentí el corazón martillando contra las costillas. Intenté moverme, levantar un brazo, girar la cabeza, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapado dentro de mí mismo.
La voz del otro lado de la línea apenas llegaba, pero el tono de Laura sí, segura, eficiente, como si estuviera cerrando un trato. Antes de poder escuchar más, la oscuridad me tragó. Al día siguiente, mi cerebro se aferró a la explicación más amable. Soñaste. Fue una pesadilla. Estás sugestionado. Porque aceptar que era real significaba aceptar que mi esposa estaba negociando algo sobre mí con alguien más. Sin embargo, esa noche plantó una semilla de duda demasiado grande para ignorarla mucho tiempo. Empecé a probar a Laura. Al principio en cosas pequeñas. Ponía las vitaminas en la boca y en lugar de tragarlas de inmediato, las dejaba bajo la lengua. Si ella se daba la vuelta, iba al baño y las escupía, pero pronto empezó a vigilar más. «Abre la boca», me pedía. «Déjame ver, levanta la lengua». Lo hacía como si fuera un juego, pero no había nada de lúdico en su mirada. Era control puro. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Esa noche empezó como tantas otras. Eran casi las 10:30 de la noche cuando Laura entró a la habitación con las pastillas y el vaso de agua, como si siguiera un horario perfectamente programado. Se sentó a la orilla de la cama, me miró a los ojos, me dio las cápsulas. Noté un olor distinto, un sabor más amargo, más químico. Las pastillas parecían deshacerse más rápido en la boca. «Duerme rico, mi vida», susurró después de verme tragar, y me besó la frente. En cuestión de minutos sentí el sueño pesado arrastrándome, pero esta vez el miedo fue más fuerte que el sopor. Algo dentro de mí dijo: «Si te dejas ir, no sabes qué va a pasar. No puedes ceder». Decidí, con una claridad desesperada, que esa noche iba a luchar. Iba a mantenerme despierto, como fuera, para ver qué pasaba cuando se suponía que debía estar inconsciente. Fue como pelear contra una corriente de agua que intenta arrastrarte hacia el fondo. Me clavé las uñas en las palmas hasta sentir dolor. Me mordí la lengua. Conté hacia atrás desde 1000. Recité poemas, listas de verbos irregulares, nombres de mis alumnos. Pensé en Daniel, en mis padres, en mis alumnos, en que si algo me pasaba nadie iba a saber la verdad. Pensé en los moretones, en los mensajes raros, en el cajón con candado, en la llamada de madrugada. Esa acumulación de indicios fue el ancla que me mantuvo a flote. Después de lo que calculo fueron unos 30 minutos, escuché la puerta del cuarto abrirse. Laura entró. Sentí sus pasos acercándose a la cama. Cerré los ojos, relajé el rostro y la respiración, fingiendo estar completamente ido. Se inclinó sobre mí. Pude sentir su respiración cerca de mi cara, su mano en mi cuello, midiendo mi pulso. Me levantó un párpado. Yo luché por no reaccionar, por no mover ni un músculo. Tras unos segundos, pareció satisfecha. Salió de la habitación. El tiempo se volvió gelatina. No sé cuánto pasó exactamente. Miraba de reojo el reloj digital de la mesita de noche cada vez que podía. A las 11:47 de la noche. La puerta se abrió de nuevo. Laura entró sigilosamente, no encendió la luz. Escuché el sonido metálico de algo en su mano, tal vez una llave. Se quedó junto a la cama, inmóvil, observándome. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón en las orejas. Tuve que luchar contra el impulso de abrir los ojos y preguntarle qué estaba haciendo. Finalmente, volvió a salir. Aproximadamente a las 2 de la mañana escuché sus pasos de nuevo, esta vez alejándose por el pasillo. Oí la puerta del sótano abrirse. Me levanté con cuidado, sentí las piernas como de goma, pero el miedo me empujó. Crucé el pasillo a oscuras, pegado a la pared. Me detuve frente a la puerta del sótano y pegué la oreja. Escuché voces abajo, la de Laura y la de un hombre. El sonido subía amortiguado por las escaleras, pero entendí algunas frases. «Con esto tiene para unas horas más», dijo ella. «¿Seguro que no se va a despertar?», preguntó él con voz grave, nerviosa. «Nunca se ha despertado», contestó Laura. «Te lo juro, está completamente fuera. Con la dosis que le doy no va a recordar nada,
aunque abriera los ojos un segundo. Ella se rió, una risa que me heló la sangre. Era la misma risa que yo conocía, pero sonaba distinta en ese contexto. No había cariño, solo seguridad y cinismo. Retrocedí tambaleándome, con la espalda pegada a la pared. Me tapé la boca con la mano para no soltar un ruido. Había un hombre en mi casa, en el sótano, de madrugada. Laura le estaba garantizando que yo estaría inconsciente durante horas. Y por cómo hablaban, no era la primera vez que hacían ese trato. Sentí que todo el piso de mi vida se abría bajo mis pies. Debería haber agarrado el celular y llamado a la policía ahí mismo. Debería haber bajado, encendido las luces, confrontado a los dos. Pero no lo hice. El shock me paralizó. Volví a la cama como un autómata, sin recordar bien cómo. Me acosté, el cuerpo entero temblando. Cuando Laura subió mucho más tarde, volvió a revisarme. Yo seguí fingiendo estar noqueado. La mañana siguiente fue como una escena absurda. Laura entró al cuarto con una bandeja, café, tostadas, fruta. Sonrió, me deseó buenos días, me preguntó cómo había dormido. Yo la miré y ya no vi a mi esposa. Vi a alguien capaz de planear mi inconsciencia como un servicio más. Dormí bien, mentí. Gracias. En cuanto salió del cuarto, fui al baño y vomité hasta que me dolieron las costillas. Me miré al espejo con las manos apoyadas en el lavabo. El hombre que vi allí tenía ojeras, la piel apagada, los ojos desorbitados. No era el Javier que yo conocía. Sentí una mezcla de rabia, miedo y una enorme vergüenza. ¿Cómo había permitido llegar a ese punto? Esa es una pregunta injusta que muchas víctimas se hacen, pero en ese momento yo no lo sabía. Necesitaba pruebas. Si iba a la policía solo con mi relato, con mis sospechas, tenía miedo de que nadie me creyera. Un hombre denunciando que su esposa lo droga y vende acceso a su cuerpo. Parecía algo que la gente convertiría en chiste, no en denuncia. Así que tomé una decisión. Esperé unos días, observando, fingiendo normalidad. Y luego compré las cámaras. Ya te conté cómo las instalé. Una en el dormitorio, camuflada en el librero. Otra en el sótano, detrás de una rejilla. Me sentí culpable, como si estuviera violando su privacidad, aunque la realidad fuera justo al revés. Pero lo hice igual, porque necesitaba que la verdad estuviera grabada desde ángulos que nadie pudiera discutir. Durante varias noches repetí el mismo ritual. Laura me daba las pastillas. Yo fingía tragarlas. Ella revisaba mi boca. En cuanto salía del cuarto, iba al baño y las escupía. Luchaba contra el sueño por costumbre, por los meses anteriores, y escuchaba la casa en silencio, esperando ruidos. Escuché varias veces la puerta del sótano. No bajé. Dejé que las cámaras hicieran su trabajo. Cuando por fin tuve la oportunidad de revisar las grabaciones, lo hice solo, mientras Laura estaba fuera, almorzando con una amiga. Cerré puertas, bajé persianas, respiré hondo y abrí la laptop. Accedí a la nube y le di play al primer video del dormitorio. Vi a Laura entrando cada noche con el frasco y el vaso de agua. Me vi a mí mismo recibiendo las pastillas, tragándolas, cayendo dormido profundamente. La cámara captó cómo ella volvía al rato. Me revisaba, me levantaba un párpado, me movía el brazo. Un detalle que me heló fue el tiempo. Las grabaciones databan de 7 meses atrás. Un mes más de lo que yo creía. Había empezado a drogarme antes de que yo tuviera siquiera la sensación de que algo estaba mal. En otros fragmentos se veía a Laura revisando mi celular mientras yo estaba absolutamente inmóvil, desbloqueándolo con mi huella, escribiendo mensajes, borrando otros. En uno de los videos me cambió de ropa por completo. Me quitó la camiseta, me puso otra, acomodó la sábana, me colocó en una postura específica. Ver mi cuerpo inerte, manipulado como si fuera un muñeco, me provocó una mezcla de náuseas y rabia que no sé describir del todo. Cuando pasé a las grabaciones del sótano, el horror subió de nivel. Vi a Laura bajar con hombres diferentes. Algunos iban con gorra, otros con sudadera,
casi todos con el rostro en sombras. Ella los recibía, hablaban un rato, les mostraba cosas en la laptop. En varias ocasiones les entregaba una memoria USB. Ellos le daban dinero en efectivo. Había una familiaridad en esos encuentros que dejaba claro que no era una improvisación, era un negocio armado. No vi en esas primeras revisiones imágenes de ellos tocándome directamente, pero sí escuché frases que me hicieron temblar. Está arriba completamente KO. No se despierta nunca. Mira la calidad del video de anoche. En mi computadora encontré carpetas sincronizadas con una nube que yo no conocía. Había decenas de archivos con fechas, códigos y mi nombre abreviado. Abrí algunos. En ellos aparecía yo, desnudo o semidesnudo, claramente inconsciente. Cameritas colocadas en la cabecera de la cama, ángulos que yo jamás habría permitido. No pude seguir mirando. Cerré la laptop de golpe y sentí que el mundo me daba vueltas. Vomité otra vez, me senté en el piso a llorar con la espalda contra la pared. Era demasiado. No solo me estaban drogando. Mi propio cuerpo se había convertido en mercancía, en contenido vendido, grabado, compartido, por la persona con la que yo me había casado. Después del shock vino la rabia, esa rabia que me dio la fuerza para moverme. Copié todo lo que pude a varias memorias USB, a diferentes servicios de almacenamiento. Me envié archivos a correos que solo yo conocía. Guardé capturas de pantalla con fechas. No iba a arriesgarme a que Laura borrara algo cuando se diera cuenta de que yo sabía. Luego llamé a Daniel, lo recuerdo con claridad. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Él contestó con su tono de siempre, pero cuando oyó mi voz, entendió que algo grave pasaba. «Te necesito», le dije. «No me preguntes nada todavía, solo dime que puedes verme ahora». «Claro, dime dónde», respondió. «Dejo lo que estoy haciendo y salgo». Quedamos en una cafetería en el centro, lugar neutral, con gente alrededor, cámaras, testigos. Llegué con una maleta de mano y las memorias en el bolsillo. Daniel ya estaba allí, mirándome desde la puerta con el ceño fruncido. Nos sentamos en una mesa al fondo. Apenas tuve el café frente a mí, empecé a hablar. Le conté todo: las vitaminas, los moretones, la llamada a medianoche, el cajón con candado, la noche en la que fingí estar dormido, las cámaras, las grabaciones. Mientras hablaba, veía su rostro transformarse, primero incredulidad, luego horror, luego una furia tranquila que rara vez le había visto. «Vamos a llamar a la policía», dijo cuando terminé, sin rodeos. «Ya, no lo vamos a dejar pasar ni un día más». «¿Y si no me creen?», pregunté con la voz rota. «¿Y si se ríen?». Daniel apoyó una mano firme sobre la mesa. «Escúchame», dijo. «No estás loco, no estás exagerando. Lo que cuentas es gravísimo y tienes pruebas. Si alguien se atreve a reírse, seré yo quien se encargue de que se arrepienta. Pero no vamos a seguir dejándote solo en esto». Fuimos a su departamento. Desde allí llamó a la línea de no emergencias y explicó con calma que su amigo necesitaba denunciar un delito grave de abuso y administración de sustancias sin consentimiento. Lo dijo así, sin adornos. A los pocos minutos ya había una patrulla asignada. En menos de media hora, 2 agentes estaban sentados en el comedor de Daniel. Uno era más joven, el otro rondaba los 40. Con ellos venía una mujer que se presentó como la detective Martínez. Me pidieron que contara mi historia. Yo temblaba, pero empecé desde el principio. La detective escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, me pidió que le mostrara las grabaciones. Abrí algunos videos. Intenté no mirarlos, solo dejar que las imágenes hablaran por mí. Vi cómo los 3 se tensaban. La detective cambió su postura, más firme. «Esto no solo es creíble», dijo, «es muy serio. Lo que te ha hecho tu esposa son varios delitos: administración de sustancias sin consentimiento, explotación sexual, distribución de material íntimo sin permiso, entre otros. Vamos a necesitar que vengas a la comisaría a hacer una declaración formal. Hoy».
y vamos a pedir de inmediato una orden de alejamiento. Yo asentí. Una parte de mí quería salir corriendo allí mismo. Otra parte entendía que ese era el primer paso para salir del infierno. Ir a la comisaría fue duro. Contar mi historia frente a una grabadora, firmar documentos, responder preguntas muy específicas sobre mi vida sexual, mi rutina, mi relación. Me sentía expuesto, avergonzado, como si estuviera confesando algo sucio. Pero la detective fue profesional y respetuosa. Nunca minimizó nada. Ese mismo día se tramitó una orden de alejamiento de emergencia. Laura no podía acercarse a mí, ni contactarme, ni entrar en los lugares donde yo estuviera. La policía organizó un registro de la casa para el día siguiente. Yo no regresé. Me quedé en el sofá de Daniel, mirando al techo. No dormí, solo cerré los ojos por ratos. Cada vez que los cerraba, veía mi propio cuerpo en las grabaciones. Al día siguiente, la detective Martínez me llamó para decirme que en el cajón con candado habían encontrado discos duros con más videos y fotos, algunos de antes de casarnos, listas de clientes con montos junto a sus nombres, pagos en criptomonedas, correos detallando servicios. Las pastillas del frasco de vitaminas fueron analizadas. Contenían Rohypnol mezclado con otros compuestos. Ese era el nombre de mi pesadilla química. Esa misma tarde arrestaron a Laura en la oficina de un cliente. No quise estar cerca. Sabía que verlo me rompería por dentro. Lo supe después por la detective y por las noticias locales. Intentó argumentar que todo era un malentendido, que yo estaba de acuerdo, que era un juego de pareja. Nadie le creyó de inmediato, pero el sistema necesita pasos. 2 días después del arresto, mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. «Javier, por favor, escucha». Era Laura. Su voz me atravesó. Había pasado de amar esa voz a temerla. Parte de mí quiso colgar de inmediato, pero otra parte necesitaba escuchar qué saldría de su boca. «Es un malentendido», dijo. «Todo esto se está yendo de las manos. Podemos aclararlo. Diles que fue un acuerdo, que tú sabías. No quiero que arruines nuestras vidas por un error». Me reí, una risa corta, amarga. ¿Un error, Laura? 7 meses de drogarme son un error. ¿Vender videos míos inconsciente es un error? ¿Traer hombres a nuestra casa mientras yo estaba noqueado es un error? «Nunca dejé que nadie te tocara», respondió rápido, como si eso fuera un consuelo. «Te lo juro, solo eran videos. Tú estabas dormido. Nadie te hizo daño físico. Necesitábamos el dinero. Estábamos ahogados». «No estábamos ahogados», le dije. «Teníamos un presupuesto, teníamos planes. Tú decidiste usarme como mercancía porque podías, porque tenías acceso a mi cuerpo y sabías cómo manipularme. No intentes vestirte de mártir. No fue un error, fue un plan». Ella empezó a llorar, a decir que me amaba, que todo se había salido de control, que si la dejaba pagar sola, era un monstruo. Yo escuché un momento y luego contesté: «Ojalá cada día que pases ahí dentro te recuerde lo que hiciste, y ojalá nunca puedas convencerte a ti misma de que fue un simple error». Colgué. Bloqueé el número. Lloré un rato después, no por ella, sino por el Javier ingenuo que se había tragado sus vitaminas creyendo que eran amor. El proceso legal fue largo. Tuve que declarar ante un gran jurado, luego en el juicio. Me asignaron una fiscal que trabajó en conjunto con la detective. Me explicaron los cargos: administración de sustancias controladas con intención de cometer un delito, explotación sexual, distribución de material íntimo sin consentimiento, delitos vinculados a trata y crimen organizado. Era mucho. Yo apenas podía pronunciar los términos sin sentirme mareado. La defensa de Laura intentó destruirme. Su abogado me preguntó en el estrado si yo consumía alcohol, si había tomado drogas recreativas en la juventud, si alguna vez había fantaseado con ser grabado. Intentó construir la narrativa de que todo había sido consensuado,
que yo estaba buscando venganza por un matrimonio fallido. Me preguntó por qué había tardado tanto en denunciar, por qué no me había ido antes. No fue fácil. Ahí fue donde la terapia hizo la diferencia. La doctora Gómez, mi terapeuta en Atlanta, me acompañó durante todo el proceso. Trabajamos mucho en que yo entendiera el mecanismo del gaslighting, de cómo las víctimas de abuso muchas veces tardan años en llamarlo por su nombre. Practicamos técnicas de respiración, de anclaje al presente, para que en la corte no me descompusiera cuando mostraran las grabaciones. 3 de los clientes de Laura aceptaron un acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar. Subieron al estrado con trajes baratos, miradas nerviosas. Dijeron que Laura les había asegurado que yo estaba de acuerdo, que era un arreglo entre adultos, donde yo prefería no saber quiénes eran ellos. Disfrazaron su deseo de mirar el cuerpo de alguien inconsciente con la excusa del desconocimiento. La fiscal les mostró algunos videos en los que se veía claramente que yo estaba completamente inmóvil, con la respiración profunda, sin respuesta. Uno de ellos rompió a llorar frente al jurado. «No sabía que lo drogaba», dijo. «Pensé que era, no sé, un fetiche de ellos». Yo lo escuché y sentí una mezcla de repulsión y lástima. No necesitabas saber el nombre de la droga para entender que un cuerpo inerte no puede consentir nada. Nadie va a la casa de un desconocido a las 2 de la mañana si todo es tan normal. Pero ese era un problema para él y su conciencia, no para mí. Yo estaba ahí para defender mi verdad, no para educarlos. El juicio duró meses. Cada día era un desgaste emocional enorme. A veces salía de la corte y me quedaba en el coche 20 minutos, respirando, porque no podía ni arrancar. Pero, poco a poco, empecé a sentir algo diferente, indignación convertida en fuerza. Cada vez que el abogado de Laura intentaba insinuar que yo había participado, yo lo miraba a los ojos y respondía firme: no consentí, no sabía, no aprobé. Cuando llegó el día del veredicto, el ambiente en la sala era espeso. El jurado se retiró a deliberar. Las 6 horas que estuvieron fuera se sintieron como 6 días. Yo estaba sentado con la fiscal a un lado, Daniel detrás de mí. Tenía las manos sudando, el corazón acelerado. Me pasé ese tiempo recordando todo. La primera vez que vi el frasco de vitaminas, la noche en el sótano, las cámaras, la llamada desde la cárcel. Me pregunté qué haría si la declaraban inocente. Cuando por fin regresaron, la sala se puso de pie. El portavoz del jurado leyó los cargos uno por uno. Lo recuerdo casi como si estuviera fuera de mi cuerpo. Culpable, culpable, culpable. En todos. Sentí las piernas fallarme. Me agarré al respaldo del asiento. Lloré. No de felicidad exactamente, sino de alivio. De validación. De que al fin alguien más veía lo que me habían hecho y lo nombraba delito. En la audiencia de sentencia tuve la oportunidad de hablar. Me paré frente al micrófono, con las manos temblorosas, miré a Laura. Ya no era la mujer que conocí en la conferencia. Llevaba el uniforme de prisión, el cabello recogido, pero lo que más me impactó fue su mirada. No la vi arrepentida. La vi furiosa por haber sido atrapada. Le dije que me había robado meses de vida, meses de memoria, meses de seguridad. Que había usado el lugar donde yo me sentía más vulnerable, la cama, el sueño, para convertirlo en escenario de su negocio, que había traicionado cada voto, cada promesa, pero también le dije algo importante para mí, que no iba a dejar que lo que ella hizo definiera el resto de mi vida, que el daño era real, pero que yo iba a construir algo más allá de eso. El juez la sentenció a 18 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional recién después de 12, y registro de por vida como agresora sexual. Escuchar la cifra me dejó sin habla unos segundos. No era venganza, era justicia, una consecuencia proporcional a lo que había hecho. El proceso de divorcio vino después, más burocrático pero igual de cargado de emociones. Me quedé con la casa y con las cuentas principales.
Su abogado intentó pelear por la mitad de todo, pero el juez tuvo en cuenta el contexto. Aún así, la casa se había convertido para mí en un museo del horror. Cada habitación tenía recuerdos contaminados. La recámara, el sótano, la oficina, el baño donde vomité tantas veces. La vendí. No quería ni un centímetro de piso que ella hubiera usado para drogarme y explotar mi cuerpo. Con parte del dinero pagué mis gastos legales, algunas deudas normales que teníamos, y con otra parte me mudé. Doné un porcentaje a organizaciones que ayudan a sobrevivientes de abuso sexual y trata. No es que eso equilibrara nada, pero me daba una sensación de que, de algo tan oscuro, podía salir al menos un pequeño rayo de apoyo para otros. No podía seguir en Atlanta. Cada esquina me recordaba algo. La cafetería donde desayunábamos los domingos, el parque donde me propuso matrimonio, el supermercado al que íbamos, el instituto mismo donde trabajaba, porque ella conocía mis horarios, mis rutas. Después de hablarlo con mi terapeuta y con Daniel, decidí mudarme a Charlotte, Carolina del Norte. Había una vacante para profesor de inglés en una preparatoria allá. Apliqué. Me aceptaron. El día de la mudanza, Daniel me ayudó a cargar cajas al camión. Manejó conmigo parte del camino. Nos turnamos el volante. Recuerdo ver el letrero de Bienvenido a Carolina del Norte y sentir una mezcla de miedo y esperanza. Miedo porque estaba empezando desde cero. Esperanza porque ese cero no incluía pastillas al lado de la cama ni sótanos con secretos. El primer departamento al que llegué en Charlotte era modesto, pero luminoso. Lo elegí porque quedaba cerca del instituto y porque tenía muchas ventanas. Instalé cerraduras nuevas, compré mi propio sistema de cámaras de seguridad, elegidas por mí, controladas por mí. No porque quisiera vivir paranoico, sino porque necesitaba recuperar la sensación de que yo decidía quién entraba y quién no. Las primeras noches fueron un infierno. Me despertaba 4 o 5 veces, iba a la cocina, encendía las luces, revisaba la puerta. Sabía racionalmente que nadie estaba entrando, pero mi cuerpo tardó mucho en creerlo. La doctora Gómez me recomendó a una colega en Charlotte, la doctora Rodríguez. Empecé terapia con ella casi de inmediato. Trabajamos el trauma a largo plazo, las respuestas físicas que se disparan, aunque la amenaza ya no esté. Hablamos mucho de consentimiento, de cómo mi cuerpo se había convertido en territorio ocupado y de cómo podía recuperarlo poco a poco. Aprendí técnicas de grounding, sentir mis pies en el piso, describir 5 cosas que veía, 4 que podía tocar, 3 que podía oír, 2 que podía oler, 1 que podía saborear. Puede sonar simple, pero cuando tu mente se te va a una cama del pasado, esos ejercicios te devuelven al presente. En el nuevo instituto me recibieron bien. No conté toda mi historia, solo dije que venía de un proceso difícil y que estaba agradecido por la oportunidad. Poco a poco, mis alumnos nuevos fueron dándome algo que yo necesitaba desesperadamente, una rutina. Tenía clases que preparar, tareas que corregir, exámenes que diseñar. Retomar ese rol, el de profe Javier, fue vital. Me recordó que yo era más que el hombre al que su esposa drogó. Un año después de la mudanza, conocí a Lucía, la orientadora de la escuela. La había visto en los pasillos, hablando con estudiantes, llevando carpetas. La primera vez que cruzamos más que un saludo fue en una reunión sobre un alumno que estaba faltando mucho. Ella habló con calma, con empatía, ofreciéndose a buscar recursos para el chico. Me impresionó su manera de escuchar sin juzgar. Empezamos a coincidir en la sala de maestros, en la cafetería. Compartíamos café antes de las juntas. Ella me preguntaba por mis grupos, yo le preguntaba por el trabajo de orientación. Un día me ofreció aventón cuando vio que estaba lloviendo a cántaros y yo no tenía paraguas. Esas pequeñas interacciones se fueron acumulando. No hubo flechazo dramático, hubo algo más valioso para mí en ese momento: paciencia. Durante mucho tiempo, yo no me sentía listo para tener nada con nadie. Incluso con Lucía, al principio solo quería tener una amiga.
Ella lo respetó, nunca presionó, nunca insinuó nada más. Simplemente estaba ahí, disponible para una plática después del trabajo, para reírnos de anécdotas escolares, para compartir silencios cómodos. En nuestra tercera salida fuera del contexto de la escuela, un domingo por la tarde en un parque, caminando con café en mano, sentí que había llegado el momento de decirle la verdad. No toda la minucia, pero sí lo esencial. Le conté que había estado casado, que mi exesposa me había drogado, que me había filmado, que hubo un juicio. Fui soltando datos de a poco, mirando su reacción. Cuando terminé, me sentía expuesto, desnudo. Esperaba ver en su cara horror o lástima. En lugar de eso, vi respeto. Gracias por confiar en mí con algo tan fuerte, me dijo. No puedo imaginar lo que habrá sido vivir eso, pero sí puedo imaginar lo valiente que has tenido que ser para seguir aquí, enseñando, mudándote de ciudad, contándome esto. Si tú quieres que sigamos saliendo, lo hacemos a tu ritmo. Y si solo quieres que sea tu amiga, también está bien. Lo que tú necesites. Esa frase, lo que tú necesites, fue un bálsamo. Desde entonces hemos construido algo. No es un cuento de hadas, ni pretendo pintarlo así. Sigo teniendo pesadillas algunas noches. Hay veces en que un olor a desinfectante, a hospital, a cierto perfume, me lleva de golpe a Atlanta. Cuando eso pasa y estoy con Lucía, se lo digo. Ella no se ofende, no se lo toma personal. Me da espacio, me pregunta qué necesito. Un abrazo, silencio, cambiar de tema. Nunca decide por mí. Me preguntó al inicio si estaba dispuesto a que tuviéramos un sistema de check-in. Antes de cualquier cambio físico, me mira y pregunta, ¿esto está bien para ti? Puede sonar simple, pero para alguien cuyo cuerpo fue usado sin pedir permiso, eso significa todo. Han pasado 2 años desde aquella noche en la que fingí tragar las pastillas y escuché a Laura negociar mi inconsciencia en el sótano. Ahora tengo 36. Sigo en terapia. Sigo aprendiendo a vivir con lo que pasó. No se trata de superarlo como si fuera un examen que apruebas y listo. Se trata de integrarlo, de saber que forma parte de mi historia, pero que no es toda mi historia. Laura intentó apelar su sentencia. Su nuevo abogado dijo que 18 años eran demasiado, que había circunstancias atenuantes. Leí parte del recurso, porque la fiscal me lo envió. Intentaban usar el discurso de la presión económica, de la falta de antecedentes. La apelación fue rechazada. Ella sigue en prisión. Algunos de sus clientes también fueron condenados, con penas menores. Testifiqué en varios juicios contra ellos. Fue agotador tener que revivir pruebas, fechas, detalles una y otra vez, pero sentí que era necesario. Nadie debería salir impune después de pagar por ver el cuerpo de alguien inconsciente en una pantalla. A lo largo de estos años, algunos han intentado acercarse a mí para pedir perdón o para explicarme que no sabían todo. No me interesa. No es odio, es simplemente que no quiero ser parte de su proceso de limpieza de conciencia. Bastante tengo con el mío. No les debo perdón ni alivio. Hay señales que ahora veo con claridad y que antes ignoré o justifiqué. Las comparto porque quizá alguien que está viendo este video se vea reflejado. Si tu pareja insiste en controlar todo lo que tomas, insiste en que solo confíes en pastillas que pasan por sus manos sin que tú veas las recetas, los frascos originales, los médicos, sospecha. No significa que necesariamente haya algo malo, pero sí significa que tienes derecho a preguntar, a verificar. Si tienes huecos de memoria frecuentes y no estás bebiendo ni consumiendo nada que los explique, habla con alguien. Si despiertas con ropa distinta a la que te pusiste para dormir, si encuentras moretones inexplicables, marcas en los brazos o las piernas, no lo normalices. No te digas, soy torpe, y ya. Quizá lo seas, pero también podría pasar algo más. Si notas que tu teléfono, tus redes, tus correos tienen actividad que no recuerdas, mensajes enviados en horarios en los que tú estabas dormido, respuestas que no suenan como tú,
Pregúntate quién tiene acceso a tus dispositivos. Los agresores muchas veces suplantan tu voz, hablan por ti, aíslan a tus contactos sin que tú lo sepas. Y si sientes miedo, aunque no puedas explicarlo, aunque no tengas pruebas, escucha ese miedo. No es exageración. El cuerpo muchas veces detecta el peligro antes que la mente sea capaz de ponerle palabras. Hombres que me están viendo, a nosotros también nos pueden hacer daño. También podemos ser víctimas de abuso, de violencia, de violaciones de nuestra autonomía. No es menos grave por ser hombres, no es menos real, y no eres menos hombre por admitir que te pasó algo así. A mí me costó muchísimo pronunciar la frase «yo soy víctima de violencia sexual», pero una vez que la dices, algo empieza a ordenarse. Si estás viviendo algo que se parece a esto, habla. No te quedes callado por vergüenza o por miedo a que se burlen. Busca a alguien de confianza, un amigo, una amiga, un familiar, un terapeuta. Si tienes acceso, llama a una línea de ayuda contra la violencia doméstica. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1-800-799-7233. Si puedes y te sientes suficientemente seguro, ve a la policía. No vayas solo si puedes evitarlo. Lleva contigo a alguien que te acompañe. Un Daniel, una persona que no dude de ti. Mereces estar seguro. Mereces tener control sobre tu propio cuerpo. Mereces dormir sin miedo a lo que pueda pasar mientras duermes. Y si algo de esto te está sucediendo, no es tu culpa. No importa cuántas veces te digan que exageras, que estás loco, que malinterpretas. Los agresores son expertos en girar las historias para que parezca que la culpa es de la víctima. No les creas. Hoy soy Javier, tengo 36 años, soy profesor de inglés en una preparatoria de Charlotte. Tengo amigos que me sostienen, una terapeuta que me ayuda a ordenar el caos, una pareja que me respeta y nunca toma decisiones por mí sobre mi cuerpo. Duermo en un departamento con cerraduras que yo elegí, cámaras que yo controlo y ningún frasco de pastillas que no haya investigado primero. Sigo sanando, sí, pero ya no me siento solo en el fondo del pozo. Ahora sé que hay más gente abajo conmigo y también gente arriba lanzando cuerdas. Si yo pude salir de algo así, tú también puedes. No te prometo que será rápido ni fácil, pero sí te prometo que es posible. Puedes pedir ayuda, puedes creerle a tu instinto, puedes reconstruir tu vida paso a paso, aunque ahora mismo solo veas ruinas. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. De verdad, te lo agradezco más de lo que imaginas. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien, si conoces a alguien que está viviendo una relación rara, llena de lagunas, de control disfrazado de cuidado. Suscríbete si quieres acompañarme en este camino de sanación, porque seguiré hablando de esto, respondiendo preguntas, compartiendo recursos. Déjame en los comentarios desde dónde me ves, qué hora es donde estás y si mi historia resonó contigo en algo. Cuídate, confía en lo que sientes, protégete a ti y a las personas que quieres y recuerda, mereces seguridad, respeto y autonomía sobre tu propio cuerpo, siempre, sin excepciones. Aquí se despide Javier, y para cualquiera que esté viviendo algo parecido a lo que yo sobreviví, no estás solo. Se te cree, se te valora, y puedes salir de esto, te lo prometo.